Y dice así la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocándole dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él, dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ayúdeme a orar. Señor, gracias te doy y te damos en este tiempo por tu palabra. Y cada uno de nosotros hoy se puede encontrar en diferentes estados de ánimo o lidiando con diferentes circunstancias. Y, Señor, quizás nos enfrentamos hoy con un poco de desánimo, con un poco de incertidumbre. Quizás nuestra mente y nuestro corazón no está aquí. Quizás en algunos hay un gozo inefable que nos hace receptivo de cada momento que estamos viviendo en este servicio. No importando, Señor, creemos que, no importando las circunstancias, que tu palabra es poderosa, que tú puedes seguir reafirmando los pasos del fuerte, puedes seguir, Señor, animando al que se siente decaído, puedes restaurar al que se siente quebrantado, Señor, que puedes traer y refrescar nuestro ser a aquel que se siente en desaliento. Señor, cuando nos encontramos delante de tu palabra, siempre hay grandes expectativas de lo que tú puedes hacer, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra no torna atrás vacía. Tu palabra, Señor, en nuestra confusión de qué nos sucede, qué hay, qué está ocurriendo, nos dice que es como una espada de 2 filos, que es capaz de discernir lo bueno y lo malo entre nosotros. Pero sobre todas las cosas, Señor, tu palabra es tan poderosa que puede llamarnos a salvación. En esta palabra queremos descansar. En esta palabra queremos deleitarnos en estos minutos mientras navegamos tu palabra. Concédenos, Señor, que nuestros corazones estén receptivos a lo que tú has querido hablar. Ya has estado hablando y seguirás hablando por generaciones de generaciones. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Se puede sentar. El Mateo 17 es uno de los capítulos que yo les tengo que decir que si usted leyó conmigo esos 13 versos y usted dice, aquí hay un tal Moisés, Elías, está Jesús, y de momento Elías sale de escena y preguntan que si ya Elías no vino, y como que Jesús habló como que vino pero no vino, como que está y no está. Y de momento decimos, antes se usaba muchísimo la famosa jeringosa. ¿Saben lo que es? La famosa jeringosa.
aquí hay una generación que hay que instruirlos en jeringosa, Pacheco y todo ese. Pero en otro momento hago una explicación de la jeringosa. Pero era un juego de palabras que dice mucho y dice poco, o no dice nada. ¿Está bien? Y ese juego de palabras se le llama jeringosa. Por eso cuando los bebés están hablando, y ustedes escuchaban a Sarita hace unos segundos, está en jeringosa. Hablando que no, ¿se le entiende o no se le entiende? Pues pareciera que este pasaje nos dice algo y de momento cuando nos está diciendo decimos, no logro entender qué lo está ocurriendo. Así que es un pasaje un poco complicado y mi mayor deseo es hacerlo lo más sencillo posible para que lo podamos entender. Pero si hay algo que es complicado, es saber que usted habla con alguien y no le escucha. No sé usted, pero para mí eso es sumamente complicado. No hay una manera del Señor santificarme a mí más y trabajar con mi pecado. Y una área donde mi pecado se manifiesta más, que es cuando yo siento que alguien no me está escuchando. Y puede ser de diferentes maneras. Ocurre mucho para aquellos que somos padres cuando tratamos de corregir a nuestros hijos y darles un buen consejo o una corrección. Y usted siente y usted sabe que, como decía un amigo pastor, ese pequeño saco de pecado lo está ignorando a usted consistentemente y no tiene ningún deseo de escucharle. Y eso santifica, por no decir otra cosa. Cuando tratamos de llamar a alguien, no nos contesta. Zenaida se identifica conmigo. Yo lo siento desde aquí. Y usted llama, y usted llama, y usted llama, y no consigue. No escuchar tiene consecuencias. Siempre va a tener consecuencias. Si la noticia es buena, y aun si lo que viene y usted está escuchando es murmuración o calumnia, tiene consecuencias. Siempre. Y si usted no me cree, hágase un día el loco de que no escucha la sirena del policía y se va a acordar de mí. De que no escuchar tiene consecuencias. Así que el día que usted no ha escuchado la sirena de un policía, sabe que el boleto de 50 va a ser elevado, 500, 1000 y lo pueden llevar hasta preso. Si usted no hace caso. Así que no escuchar siempre va a tener consecuencias. Hay los libros de un gran autor y teólogo también, Friedrich Buechner. Escribía mucha poesía y él decía, él le llamaba esto lo que era escuchar la música de tu propia vida. Y él hace alusión a los momentos ordinarios. Dice, necesitamos aprender a escuchar el ritmo de la música de nuestros días. Necesitamos aprender a escuchar cuando la puerta del screen o de la puerta cierra, abre, las risas, los llantos, la agua que cae sobre la bañera. Necesitamos estar muy conscientes de cuál es la música de nuestros días. Incluso, esto nos pudiera llevar a nosotros a que una de las consecuencias es que podemos pasar por alto los momentos más significativos que a veces vienen bien disfrazados de cosas comunes. Cuando los hijos salen de la casa, cuando ya los abuelos no están en la casa, cuando hay un sonido tan repetitivo de algo, de una mascota, de una persona y ya de momento abruptamente deja de estar para siempre, esos sonidos comienzan a tomar un significado que en su momento los vimos tan comunes que no nos dio tanto significado. Así que la ausencia de ciertos sonidos a veces anticipan la ausencia de muchos espacios significativos en nuestra vida. Por eso el no escuchar tiene consecuencias. Y prácticamente aquí lo que está haciendo Dios a través de su palabra y de Mateo, cuando está prácticamente narrándonos este episodio de la transfiguración, es un llamado de Dios a escuchar. ¿Pero cómo así, pastor? Sí, es un llamado directo de Dios a nosotros a escuchar. ¿De qué manera? Vamos a hablar un poquito sobre esto, porque desde donde nosotros venimos, que el pastor Israel estuvo predicando, el pastor Joel estuvo predicando la semana pasada, hay una pregunta que va recorriendo en esta unidad literaria. Y cuando digo unidad literaria, en estos últimos sermones y estructuras como hemos dividido la predicación, Dios viene revelando quién es el Hijo del Hombre.
Y esa pregunta sigue recorriendo. Y sigue consistentemente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y cuando nosotros nos encontramos en una literatura como esta, que es narrativa, los evangelios, cuando usted ve algo que es repetitivo y sale una vez y otra vez y una y otra vez y sale la pregunta, algo nos quieren comunicar. Y lo que nosotros hemos estado viendo es que una de las grandes preguntas que está haciendo Jesús en su momento, en Mateo 16, verso 13, es que le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús estaba provocando una respuesta acerca de qué se estaba diciendo que soy yo. Los otros días estaba hablando con mi esposa y en uno de esos intercambios yo le decía, lo único que a mí me interesa es lo que ustedes opinen, tú y mis 2 hijas acerca de mí. Así se resume mi vida. Lo que tú y mis 2 hijas piensen de mí. Y Jesús estaba preocupado por saber lo que los que estaban rodeándolo y lo seguían pensaban acerca de él. Él sabía todo lo que se estaba diciendo, pero ustedes que me están siguiendo a mí, ¿quiénes dicen ustedes y qué dicen los hombres que soy yo? Y ya si usted lleva años con nosotros, sabes muy bien que hemos hecho referencia una y otra vez a lo que significa el Hijo del Hombre. Y es que Jesús, y aquí Mateo hace muy bien recopilando y asociando la figura del Hijo del Hombre en Daniel 7 con Jesús. En Daniel, entendamos, en el profeta Daniel, la imagen y la visión de ese Hijo del Hombre, en el capítulo 7, es la imagen de una visión donde en un momento dado uno, como el Hijo del Hombre, con apariencia del Hijo del Hombre, se le otorga ese título, es una persona, un ser, que toma el dominio, poder y viene a vencer reinos, es una figura de autoridad. Así que Jesús, y en Mateo, lo maravilloso es que Jesús comienza a tomar ese título y se apropia, este soy yo, el Hijo del Hombre. Y por eso comienza a hablar y en la manera que comienza a hablar, él comienza a conectarse y a decir, el Hijo del Hombre ha venido para esto. Y lo que está comunicando es, aquí me ven en carne y hueso, pero yo tengo el rol de dominio y autoridad sobre todas las cosas. Y lo que se viene anunciando acerca de uno que estaría reinando sobre todo el mundo, ese soy yo. Así que la pregunta viene cargada de Jesús. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él mismo está dando una contestación, está implicada en su pregunta. Así que es parte de su retórica. Así que la pregunta va recorriendo y la respuesta Pedro muy bien la da. En ese capítulo 16, Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente Pedro ahora está reconociendo, tú eres el Hijo del Hombre, pero le está añadiendo algo bien importante que los fariseos y los escribas no habían reconocido en Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y apuntar y decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, era poder decir, se ha cumplido lo que nosotros venimos esperando y se viene anunciando acerca del Hijo de Dios que vendría como Mesías a salvar. Así que, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces en el capítulo 17 nosotros vemos una descripción de cómo este Hijo del Hombre, qué es lo que va a hacer. Y esta se revela el Cristo. Se trae una revelación acerca de este Cristo. Y lo primero que se hace como en este momento dado en la transfiguración y que se revela acerca del Cristo es la gloria. Su gloria. Y lo interesante es, y darle un poquito para adelante para que podamos ubicarnos, esos primeros versos de interacción donde 6 días después Jesús sube con Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus discípulos, viene a ser prácticamente una escena que ocurrió en algún momento en Éxodo 24. Entendamos lo siguiente y vamos a hacer un poquito, la generación del videocassette, eso era espectacular. Usted se sentaba y le daba rewind o fast forward. Y para llegar a la escena, no era con el dedito así como hoy que ustedes hacen en Netflix o en cualquier otra escena. Era ahí, hasta que llegaba.
Y de momento usted paraba y como que chillaba como el cassette, ¿se acuerdan? Y llegaba. Vamos a hacer un rewind en esta escena. Y nos vamos a Éxodo. En Éxodo, capítulo 20, se nos resume toda la ley que Dios les va a dar al pueblo. Y le está dando el pueblo a través de Moisés. Y ahí comienza los grandes mandamientos. Y lo hermoso de todo eso es que Dios comienza a dar los mandamientos desde el contexto de gracia. Porque primero comienza ese verso 1 y verso 2 del capítulo 20 de Éxodo diciendo, no olvidéis de dónde yo os saqué. Así que hubo gracia, siempre la gracia ha precedido la ley y la expectativa de obediencia. Así que comienza a dar, no matarás, solamente tendrás a Dios como tu único, etc. Y da todo eso. Más adelante, ustedes saben que los 10 mandamientos, la famosa escena, donde se escriben los 10 mandamientos, sobre unas tablas de piedra, las tablas de la ley. Dios le da esas tablas de la ley a Moisés en el capítulo 24. Y entendamos que la escena completa de la manifestación de Dios con su gloria como nube y hablando con Moisés, un portador y aquel profeta que tendría la responsabilidad de hablar con su pueblo la ley de Dios y toda la expectativa ética de un pueblo que serviría ahora a Dios, sería a través de Moisés. ¿Y qué hace? Lo llama, le dice, come on, sube el monte Sinaí, y en el monte Sinaí ocurre toda esa interacción donde Dios está hablando con Moisés como intermediario e intercesor por su pueblo. Y allá sube Moisés con 3 de los que estaban con él, y suben como 70 ancianos, el capítulo 24 de Éxodo, y allí cuando sube, Dios tiene unas interacciones. Y una de ellas es que después de 6 días, en el 7º día, se llena la nube, el monte alto, con una nube. La gloria de Dios visita y ilumina el rostro de Moisés de tal manera que Moisés estaba resplandeciente. Y en esa escena ahí se le da la ley y luego de 40 días y 40 noches, entonces Moisés baja. Pero no vamos a predicar a eso, ya eso lo predicamos, lo puede buscar en Spotify, ¿está bien? Pero yo quiero que recordemos esa escena. Esa es la misma escena, prácticamente la misma escena que nosotros estamos viendo aquí. 6 días después, Jesús tomó consigo a 3 de los que andaban, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció, lo mismo que Moisés, ahora resplandeció sobre él como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y ahí ocurre una visión donde están los discípulos y ven que está Moisés y Elías. Y vamos ahí. Pero lo que quiero que entienda es que aquí Mateo nos quiere mostrar y nos quiere recordar que uno mayor que Moisés ha llegado. Se ha cumplido en una magnitud mayor este rol de Moisés. Por eso cuando nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento se está profetizando el rol de un nuevo y mayor que Moisés, nosotros lo vemos en Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, Moisés está hablando, te levantará el Señor, tu Dios, a Él oirás. A Él oirás. Así que en esta gloria se nos está anticipando que ahora hay un nuevo Moisés. Y se está confirmando la identidad de Jesús que se viene anunciando y esperando como un nuevo Moisés. Y uno más grande que Moisés. Y lo segundo que está ocurriendo es que no solamente se revela la gloria del Cristo de esta manera, sino también que se revela parte de su identidad que ahora es el Hijo. Por eso cuando vamos en el verso 5 dice, mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a Él oíd. Lo mismo que venimos anunciando y que acabo de compartir acerca de Deuteronomio 18:15. Ahora sale la voz de Dios mismo reafirmando que este es su Hijo. No solamente sería portador de su gloria,
El Evangelio de Juan nos hace una buena referencia a eso y vimos su gloria y la gloria del unigénito que habitó entre nosotros. Pero aquí entonces Jesús está reafirmando que este Hijo es de Él. Este Jesús es el Hijo de Él. Pero no solamente, y entendamos algo, el error de los profetas era hablar la voz de Dios. Los profetas tenían la responsabilidad de hablar lo que Dios estaba dictando para el pueblo. Y luego del último profeta en adelante, hubo un silencio. Son los famosos 400 años intertestamentarios desde que se inaugura la llegada de Jesús. Hubo un tiempo de silencio. Dios hablaba a través de los profetas, de los cuales Moisés y Elías eran profetas. Pero ahora, Dios estaba diciendo, yo voy a hablar, pero ahora yo voy a hablar por medio de mi Hijo. Ahora yo voy a hablar por este que se llama Jesús, que es el Cristo. Así que se revela su gloria, se revela a través de la identidad como Hijo. Y lo tercero que se habla en el verso 9 al 13, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Para que usted me siga, no se me confunda. Jesús le está dando unas instrucciones. Ellos quedan impresionados con la manifestación de gloria y la voz que salió de en medio de esa nube a tal punto que cayeron al suelo, humillados. Y ahora entonces Jesús les está diciendo, no digan nada, lo que ustedes vieron, esperen. Yo sé que es impresionante, esperen. Pero cuando Él está diciendo esperen, ellos vienen con una enseñanza de los escribas y están tratando de entender lo que acaban de ver. Que yo quiero que ustedes entiendan, después de cientos de años, se sale Moisés y Elías en una visión, están en un monte, se mete la nube y sale una voz estruendosa en medio de la nube. Nada más con la nube, muchos de nosotros saldría corriendo. Nada más con esa parte. Pero aquí les está diciendo, hey, aguántense, no hablen esto porque estoy en una misión. Y en esta misión esperen a que sea el momento de hacerlo público. Pero ellos vienen con una enseñanza de los escribas, porque saben muy bien que los escribas venían anunciando y enseñando conforme a la Escritura que Elías tenía que regresar nuevamente. O más bien que tenía que regresar antes de que el Hijo del Hombre, el Mesías. Acuerda que no reconocían a Jesús como el Mesías. Sabían que llegara un Mesías, pero de acuerdo a la profecía tenía que ocurrir que se cumpliera lo de Elías. Así que los discípulos le están preguntando, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y aquí es donde comienza lo que es la jeringosa teológica. Y él les dijo, Elías ciertamente viene. O sea, está diciendo, no ha venido. Pareciera que está diciendo, no ha venido. Y dice, y restaurará todas las cosas. Y va a haber una obra futura de este Elías. Pero de momento yo les digo, que Elías ya vino y no lo reconocieron. Así que ahora Jesús le está diciendo, déjame corregirles algo, que eso es lo que significa, pero yo les digo. Jesús le está reafirmando, sí, los escribas están enseñando esto, pero ahora déjeme corregirle lo que los escribas le estaban parafraseando a ustedes. Y ahora él trae una corrección de esta enseñanza diciendo, Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así que no hicieron caso, hicieron con él lo que le dio la gana. Así también el Hijo del Hombre, o sea, yo, va a padecer a mano de ellos. Así que en resumen le está diciendo, a Elías no le hicieron caso.
y abusaron con él. Así que a mí me va a pasar lo mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bien importante. La tercera cosa que se revela dentro de toda esta narrativa es que el Cristo revelado va a resucitar. Es quien va a resucitar. Pero ¿cómo Él está explicando todo esto en este juego de interacción y de palabra y de enseñanza? Bueno, a partir de la duda de los discípulos de que vino de Elías o no vino. ¿Vino o no vino? Antes había un reportero de meteorología y todavía anda por ahí que decía, ¿llueve o no llueve? ¿Viene o no viene? Ya vino. ¿Qué sucede? Vamos a Malaquías 4:5. Ciertamente lo que los escribas están enseñando y las palabras que está haciendo referencia a Jesús es acerca del profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 5. Cuando dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Siempre ustedes lo han escuchado y lo hemos explicado una y otra vez, que en la mayoría de las ocasiones en el Antiguo Testamento, cuando se habla del día del Señor, siempre es referencia, o en la mayoría de las ocasiones, a juicio o el día final. Por eso se describe que ese día del Señor es terrible y grande. Así que en el rol del Mesías que se viene anunciando una y otra vez desde el Antiguo Testamento, hay un rol salvífico, victorioso, donde este Mesías, hay una expectativa, y a Isaías hace muchísimo esto, donde hay una gran expectativa de que este Mesías va a ejercer un juicio, una victoria y vengaría los enemigos de su pueblo. Por eso se espera un juicio y el juicio va conectado con la figura del Mesías. Así que los discípulos están tratando de entender si Jesús es el Mesías o no. Los escribas no estaban viendo que este hombre noble, tan bueno, que sana. ¿Cómo asociamos Mesías con el gran día del juicio? Y Elías no ha venido. Y es que Jesús está explicando cuál es la relación de este Elías con su persona. Y por eso el resumen y la contestación y prácticamente la conclusión que llegan los discípulos es que Jesús les estaba explicando que Juan el Bautista es el Elías. Y vamos a explicar algo. Los profetas tenían la responsabilidad de hablar la voz de Dios hacia el pueblo. Había una expectativa acerca de esto, pero los profetas también iban anunciando y precedían, prácticamente eran precursores de la obra mesiánica, o sea, del Mesías. Así que iban preparando el camino y anunciando la llegada de un día de un Mesías que llegaría a rescatar a su pueblo. Elías era parte de estos profetas. Y era parte y más tiene relevancia porque los discípulos acaban de verlo en la visión. Y de momento se desapareció y no lo vieron más. Así que hace sentido que ellos puedan decir, ajá, Malaquías viene diciéndonos que Elías tenía que manifestarse antes. Así que venimos con la expectativa del cumplimiento de esa profecía de Malaquías. Lo que no entendían es que ahora Juan el Bautista había tomado el lugar como el último de los profetas, anunciando a la nación, viene uno más grande que yo, viene uno que va a bautizarnos en agua, va a bautizar en fuego, viene uno que es quien va a ejercer este poder. Y recordemos que a Juan el Bautista prácticamente lo confundieron con mil y una persona. Algunos le llamaron en Cristo, eso ya yo lo prediqué hace como 4 sermones atrás. Así que a Juan el Bautista no lo habían reconocido. Y había una expectativa, incluso en Mateo se nos describe que la obra de Juan estaba asociada con la persona de Elías. Por eso, cuando nosotros vemos en Mateo 3:4 la manera y la apariencia de Juan en poder presentarte con pieles de camello y lo que comía era una apariencia de profeta. Tiene mucha similitud con los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando vamos a Mateo 11, incluso el mismo Jesús está haciendo referencia acerca de Juan el Bautista cuando lo describe de la siguiente manera. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Le pasamos por delante y quizás no lo vimos, pero está ahí en Mateo 11:14, perdón. Así que Jesús hablando acerca de Juan,
lo describe como el Elías que había de venir. Así que desde Mateo 11 ya Jesús venía diciendo que la profecía de Malaquías 4:5 se había cumplido en la persona de Juan el Bautista. Así que los discípulos estaban tarde y los escribas más aún. Por eso es que Jesús les describe. ¿Sabe qué? Ya vino. Ya vino y no lo conocieron. No le reconocieron. Sino que le hicieron todo lo que quisieron. ¿Qué hicieron? Lo mataron, le cortaron, pidieron su cabeza en una bandeja. Así que Jesús viene a decirle, él era el Elías, él era el cumplimiento de la profecía. Pero no solamente eso, sino que en este Elías, de acuerdo a Malaquías 4:5, había una expectativa de reconciliar todas las cosas. Y reconciliar padre con hijo, o sea, una obra que no solamente trascendía lo visible, sino una obra de transformación. Y ahora Jesús está recalcando que así como le hicieron a este Elías y a Juan el Bautista, ahora se lo harían a él, y él sería uno mayor que Elías. Uno mayor que Juan el Bautista. ¿Y cuál era el problema? Jesús tenía que corregir lo que estaban entendiendo los discípulos. Jesús tenía que atender la confusión de los discípulos acerca de la enseñanza de los escribas que todavía estaban esperando y ya el tiempo había pasado. Porque si no entendían la obra mesiánica de los precursores de Jesús, menos iban a entender la obra del verdadero Mesías. Así que para Jesús era importante, como decimos en el buen puertorriqueño, poner todos los puntos sobre las íes para que pudieran entender cuál iba a ser la obra de Él como Mesías. Y aquí es lo más interesante, porque en el verso 9, Él les está recordando que todo esto podría ser revelado una vez Él resucitaría. Y es que la reconciliación de todas las cosas que se venía anunciando desde los profetas, Malaquías 4:5, y que ocurriría lugar alrededor de la persona del Mesías, iba a ocurrir ahora en el Hijo del Hombre, quien iba a resucitar. Es el único que iba a poder reconciliar o que reconcilió todas las cosas en Él. Esa es la explicación de estos 13 versos. Pero lo más interesante de todo esto, para nosotros, es que tiene mucho que decir al día de hoy esta escena. Charles Spurgeon decía sobre este pasaje lo siguiente: es mejor escuchar al Hijo de Dios que ver santos o construir tabernáculos. Y ciertamente es real. Para Pedro en un momento dado, él entendía, me imagino que sabía lo que había ocurrido generaciones atrás, y por eso le dice, vamos a hacer una enramada para Melía, Moisés, tú, vamos a hacer las 3 enramadas, porque Pedro sabía que la última vez que ocurrió algo como eso, estuvieron 40 días en el monte. A mí se me hubiese ocurrido quizás también, vamos a poner una casita, porque 40 días a intemperie está duro. La última vez que ocurrió eso, Pedro sabía que eso había ocurrido. Pero Charles Spurgeon nos recuerda hoy una buena cita donde mucho más que eso, mucho más que un tabernáculo, mucho más que una nube, mucho más importante es escuchar al Hijo. Y es importante porque hay prácticamente 2 cosas bien importantes que nos recuerdan hoy. ¿Por qué el Hijo es digno de ser escuchado? Que es prácticamente lo que Dios viene a reenfatizar a sus discípulos en medio de toda esta obra de la transfiguración. No perdamos de vista que el imperativo de Dios en medio de esta obra de la transfiguración es a Él escuchar. La gente no lo escuchaba, la gente no sabía quién era, la gente no sabía qué iba a ocurrir con Él. Por eso para Jesús y para el Dios Padre era tan importante dar a conocer y revelar quién era este Cristo del cual Pedro ya había contestado la pregunta de quién era el Hijo del Hombre. Es uno que lleva la gloria del Padre. Es uno que es el Hijo. Es uno que va a resucitar en poder como Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué debemos escuchar al Hijo del Hombre? ¿Por qué debemos escucharlo? Él es digno de ser escuchado
por su obra. Si algo nos recuerda a Jesús en esta narrativa aquí, es su obra. Nosotros lo leemos ahora de este lado de la historia y sabemos que resucitó. Así que es digno de ser escuchado por su obra. Entonces, ¿en qué estamos fijando nuestros ojos tú y yo en este tiempo? De hecho, ¿qué obra más cautivadora que la obra de Jesús en la cruz puede llamar la atención nuestra? Al día de hoy, ¿qué obra cautiva más tu mirada que la obra de Cristo en la cruz? Yo te puedo contestar cuál es la obra que a veces nos cautiva más que la obra de Cristo, la obra del pecado en ti y en mí. La obra del orgullo en nosotros que a veces nos lleva a querer antojarnos y ser voluntariosos con nuestros propios deseos. Nos cautiva muchísimo más en ocasiones lo que es dulce para nuestros oídos, lo que es dulce para nuestro corazón, lo que es dulce para nuestra carne, lo que es dulce para nuestros pensamientos, lo que es dulce para nuestro propio reino. Todo lo que vaya en pos de la construcción de nuestro propio reino es sumamente cautivador. Pero Dios nos viene a recordar que por medio de la obra en Jesús hay un reino mayor. Hay una obra mayor que nosotros debemos estar cautivados por Él. Como Dios, por medio de su palabra y la obra del Hijo, está hablando a tu vida. ¿Lo puedes escuchar? Y no me diga, pastor, ayer escuché una voz media rara y yo creo que es el Señor hablando. Yo no creo que este es el tipo de iglesia donde usted debe hacer ese tipo de expresión. Pero yo creo que Dios habla en nosotros trayendo convencimiento en nuestros corazones por su palabra, en su Espíritu Santo, trayendo discernimiento, trayendo orden a nuestra conciencia. Apenas hace un año nosotros nos encontramos casi navegando una serie de cómo escuchar la voz de Dios, la toma de decisiones, cómo estar conforme a su voluntad, cómo Dios está hablando a tu vida. ¿De qué manera Dios está hablando a tu vida que tú puedes decir hoy, me provoca caer de rodillas delante de Él? Me provoca rendirme ante Él. No solamente es digno de ser escuchado por su obra, pero también por su esperanza. Jesús nos viene hablando que uno mayor que Elías, conforme a Malaquías 4:5, ha de estar reconciliando todas las cosas. Y lo más hermoso de la obra de Jesús es que comenzó una reconciliación por su pueblo, redimiendo un pueblo para Él. Y tú y yo somos parte de ese pueblo, que Dios ha comenzado a redimir, a perdonar, a cambiar y a transformar. Mírate hoy en el espejo espiritual, como yo digo, mírate el espejo espiritual. Todos seguimos siendo igual de feos en ese espejo que yo les estoy diciendo. Pero ¿sabes lo curioso y lo interesante de esa transformación de Jesús en nuestra vida? Es que hoy tú te puedes ver con lo mucho que te falta, con el largo camino que resta, pero cuando te ves dices, yo no soy el mismo que era antes. Todas las cosas han pasado y Dios ha estado haciéndolas nuevas. Entonces Dios ha comenzado una obra de reconciliación y transformación. Lo interesante de esa obra de redención es que va a ser consumada en su venida. Y prácticamente saber que las cosas no se van a quedar como están tiene un serio efecto. Por ejemplo, si usted tiene una deuda significativa en su vida y usted hoy está preocupado hoy por esa deuda, no se preocupe, que no voy a decir que se va a saldar. Siga pagándola. ¿Está bien? Lo que le quiero decir es, si usted tiene esa deuda significativa y está ahí como un mime molestando, y usted supiera que mañana no va a estar, va a ser salda,
¿no le molestaría hoy? ¿Verdad? Si usted es como yo, hoy no le molestaría. Algunos se meterían de nuevo, pues, vamos a meterme otra deuda, pero no es esa la idea. Lo que quiero decir es, si usted supiera que eso va a ocurrir, no estaría preocupado. Lo mismo ocurre con nuestra redención. Saber que en Jesús todas las cosas van a ser redimidas, restauradas en el poder de su evangelio, dicta muchísimo cómo podemos vivir hoy. Porque prácticamente lo que nos deja saber es lo que está hoy roto, quebrantado, doloroso y que provoca sufrimiento, no va a ser así por siempre. Por eso cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 8, Pablo viene a hablar de esta reconciliación de todas las cosas cuando dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Y de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Lo que está diciendo Pablo, esta creación todavía expresa dolores de lo que es un mundo caído. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tú y yo hoy aún así, nuestras vidas son un clamor. Como de esos pequeñitos cuando a sus papás le hacen, dame, cógeme. Hay muchos de ustedes que están en esa etapa, cógeme. Y hay algunos que están por ahí inaugurándose como abuelos, están gozando. Cógeme, cógeme, cógeme. Tu vida y mi vida es un clamor al Padre. Por favor, consuma esta adopción ya. Termina este sufrimiento, reconcilia todas las cosas, quiero estar contigo. Dios ha prometido que a pesar de que ha comenzado una obra de redención en nuestras vidas y para un pueblo, esto no se va a quedar así. Lo va a hacer todo nuevo. Y eso trae esperanza para mañana. Así que si hay alguna razón por la cual nosotros debemos escuchar al Hijo a partir de estos 13 versos del capítulo 17 de Mateo, es por su obra y por su esperanza en reconciliar todas las cosas. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué vivimos tan desesperados en la vida como si todo fuera a permanecer igual? ¿Por qué andamos en este mundo donde se supone que tú y yo seamos recordados que somos peregrinos y extranjeros y vivimos como si fuéramos a anclarnos aquí por toda la eternidad? Cuando Jesús mismo nos ha recordado que como el Hijo del Hombre tiene toda la autoridad y ha tenido todo el poder y comenzó una obra de cambiar todo para siempre. Entonces, ¿qué te habla Dios hoy a ti a través de la transfiguración? Olvídese que era lo que estaba hablando Moisés, Elías y Jesús. Si no está ahí, porque usted a mí no se nos invitó a la conversación. Que hablaron, que no hablaron, cuánto tiempo estuvieron. No sé, algún día le preguntaré a Pedro qué pudo entender. Pero ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué te habla Dios a través de esta porción de la transfiguración? ¿Qué tiene que decir a tus inseguridades? ¿Qué tiene que decir a tu sufrimiento? ¿Qué tiene que decir a tu soledad? ¿Qué tiene que decir a tu pecado? ¿Qué tiene que decir a tus ansiedades?
Tienes que decir muchísimo. A nuestros pecados tiene que decir muchísimo acerca de cómo nos ha perdonado y nos invita a no pecar más. De nuestras enfermedades tiene muchísimo que decirnos, como el único que tiene el poder de sostener en tiempos de enfermedades. En nuestra soledad puede decirnos que ha prometido estar con nosotros, aún en nuestra soledad. En nuestras inseguridades tiene mucho que decir cuando nos recuerda que fuera de Él, nada podéis hacer. En fin, ¿qué Dios tiene que hablar a ti a través de la transfiguración? Inclina tu rostro donde tú estás.